los mellizos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Maxi. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, vamos a ir esperando que se sumen los compañeros, compañeras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Con frío, me imagino. Off. Un montón. Y bueno, la temática da justo para estos días pesaditos, ¿no? Se enganchó Mauro, así que ya lo tenemos. Ahí está Mauro. ¿Qué haces, Mauro? ¿Volvió la luz? ¿Qué pasó? Estás hablando en mudo, me parece, Mauro. Chicos, ¿cómo están? No se te escucha. Estás con un delay, me parece. A ver, habla. A ver. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, estás como con un delay, Mauro, así que vas a tener que... ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Ahora. Julio. Franco. Hola para todos. ¿Todo Buenas bien? tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha, Franco? Ahí mejoró. A lo mejor de última, si querés, apagate la cámara y capaz que ande mejor. Total, todos te conocen ya, Mauro. Sí, no hay tanto... Ahí está. Bueno, no sé qué tan bien, cuánta gente falta, ¿no? Pero dado el inconveniente que estoy teniendo, aparte me van a empezar a ver transpirar, me conecté con los datos y tengo re poca batería en el celular, estoy robando de la notebook. Bueno, así que presento a Luis y después a lo mejor se me muere todo, me voy a quedar, pero ya no molesto más. Bueno, ahí con nosotros hoy está José Luis Melo. Para mí es buenísimo que pueda estar en esta formación porque es un tipo con muchísima experiencia en el área. Cuando yo era chiquito y buscaba cosas de ergonomía en internet en Argentina, lo único que me aparecía era José Luis Melo con Strumplan, ¿te acordás, José Luis? Era lo de herramientas. Hace tiempo. Claro, y era lo único que había en ese momento. Tampoco había tanto en internet en esos momentos, debe haber sido cerca del año 2000. Así que... Bastante antes. Incluso antes. Bueno, así que dije, bueno, desde ahí lo sigo, digamos, y después nos seguimos personalmente, ya tiempo después, cuando yo todavía tenía pelo, creo que ya no, pero no me acuerdo. Así que bueno, cuando lo convoqué, un tipo que es sumamente generoso, conocimientos, aparte que tiene muchísima experiencia, un montón, así que enseguida le gustó y bueno, así que hoy lo tenemos acá. Es licenciado en matemáticas, en principio, ¿no? De grado, y después, bueno, se fue para la economía, sinceramente ahora no recuerdo tanto, con la escuela REFA de alemán, y ahí anduvo incursionando por todos lados. En todo caso, puede contar un poco mejor. Yo ahora, por este tema, tampoco quiero perder demasiado todo. Simplemente que, bueno, agradecerle al público siempre su voluntad, su disposición, y, bueno, la charla que va a dar hoy, que espero que todos disfruten. Así que, bueno, no mole más, los dejo con José Luis y sigo escuchando, pero no sé hasta cuándo. Así que, bueno, gracias a todos y principalmente a vos, José Luis, por participar y por engancharte. Bueno, el que agradece soy yo que me hayan invitado para poder dar una charla con ustedes.
también que me hayan permitido buscar el tema. Así que el tema va muy bien de acorde al día, porque versa sobre carga térmica. Para charlar sobre carga térmica podemos hablar un montón de cosas y nos vamos a enfrentar que la resolución 295, el 351 y la 886 nueva no sirven. Porque todo lo que nos piden siempre es determinar la carga térmica en función de una medición que hace uno en un día particular. Si ese día hace calor, estamos en el horno, y si ese día hace frío, parece que no hubiera existido nunca carga térmica. El tema es que la carga térmica es variable en el transcurso de los meses y en el transcurso del día. Así que poner un resultado en base a una medición o a un gráfico como el de Fanger no sirve. Aparte, nosotros lo que hacemos es determinar las condiciones ambientales. La realidad, si vamos a hablar de carga térmica, tenemos que hablar del impacto directamente sobre el hombre. Y entonces vamos a tener que empezar a hablar de la piel del hombre, a qué carga está sometido. Y entonces vamos a tener que empezar a separar el tema de la ropa, la vestimenta, y vamos a tener que empezar a definir los cló de la ropa, y vamos a tener que hablar de primera capa, segunda capa, tercera capa. Y al final vamos a terminar con la condición o con el entendimiento que lo único que vale es la temperatura cutánea y la temperatura rectal del individuo, que independientemente de lo que se dice, la temperatura rectal se toma en el oído. Así que con este tipo de elementos es muy difícil, necesitaríamos no una charla, sino necesitaríamos un curso de varios días para poder explicar bien cómo se produce la carga térmica, qué pasa con el organismo, la circulación periférica, la circulación interna, la presencia de agua, el envejecimiento natural de la persona, y se nos va a tornar un poco engorroso como para darle una simple charla. Así que yo elegí este método que armé a pedido en un momento de una empresa y después, como dio resultado, lo utilicé en varias, que consiste en determinar cuál es la carga térmica probable los 365 días del año, las 24 horas. Cuando uno habla de esto se lleva una sorpresa porque dice, ¿qué diablos está haciendo? Porque no se puede hacer una medición continua. Así que nosotros no vamos a hacer mediciones continuas porque sería imposible y además nadie las quisiera pagar. Solamente algún instituto que quisiera hacer investigación, y últimamente las investigaciones no son muy comunes. Así que armé este método que me permite determinar utilizando las mediciones que hace el servicio meteorológico. Y de esa manera poder analizar lo que ocurre en el exterior de una planta y verificar lo que ocurre en el interior y después interpolar los resultados y entonces conseguir diagramas continuos de todo el año de la carga térmica que puede estar. Esto permite poder discutir con más propiedad con el sindicato, permite determinar cuándo realmente necesita el hombre tiempo de descanso, cuándo necesita cambiar la ropa, cuándo se debe cambiar la ingesta, porque con la carga térmica hay algo que muy pocas veces se habla, que es la dispersión que hay, primero por la edad. A medida que la persona va envejeciendo, va perdiendo glándulas sudoríparas, por lo tanto tiene menor capacidad de termorregulación. Ese es un problema. El otro problema es la vestimenta. El otro problema es si está parado o si está sentado, porque si está sentado hay parte de la superficie de piel que está en contacto con el asiento y de acuerdo a las características del asiento le pueden llegar a generar carga térmica, o esta carga térmica puede migrar hacia los genitales o hacia las axilas. Y así entonces este tema se vuelve complejo, pero nosotros podemos tomar decisiones y vamos a poder demostrar al cabo de la aplicación de este método que el servicio de higiene y seguridad no es un gasto.
La mayoría de las empresas toman el servicio de higiene y seguridad como un gasto inevitable porque se lo mandan por ley. Nosotros vamos a demostrar que higiene y seguridad es un sector de servicio al servicio de todos los sectores de la empresa y que puede darle argumentos y elementos para poder trabajar en el transcurso de año a recursos humanos, a restaurante, programación de la producción, servicio médico y así un montón de sectores. Así que para no hacerlo demasiado largo, vamos a empezar con la presentación del método. Aquí está. Bien. Bueno, no me permite compartir en este momento, dice que los organizadores lo pueden hacer solamente. Así que les pido si ustedes pueden pasar la presentación que les envíe, porque yo de acá no lo puedo... A ver, José. O habilitar. Franco, yo intenté, pero no me deja. Ya intenté... ¿Desde dónde se hace? Entro desde acá. Puntito y... No. Abrí la presentación y en la flechita que va para arriba al lado de los 3 puntitos. Ah, no, sí, presentarla. Yo le quería dar la acción a él para que se... Si me la dan a mí no hay ningún problema. Mejor para mí porque me siento más cómodo. Sí. José Luis, si querés... Convertir en moderador. Exacto, ahí lo puse. De paso aprovecho la situación. Ahí por ahí debería ya probar, José Luis. Ahí está. Ah, ahí está. A ver. Perfecto. Deberías. Ahí te manda saludos Ahí está. Mauro Molinari. No sé si... Ahí está. ¿La ven perfectamente la presentación? Sí, sí. Sí, ahí está perfecto. Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer este método de evaluación de carga continua. Este método está por encima de lo que nos solicita la 295, por encima de lo que hace el decreto reglamentario 351 y también está por encima de las curvas que establece de confort térmico de Fanger, que establece la 886 del 2015. O sea que nosotros lo que vamos a hacer es algo superior a todo esto. Nosotros no nos vamos a manejar por elementos puntuales. Nosotros vamos a entender que si hiciéramos la medición un día cualquiera, por ejemplo, este día que tomé yo, uno, a medida que va transcurriendo el tiempo, va cambiando las condiciones de carga térmica. Aumenta la temperatura y varía la humedad. Por lo tanto, la carga térmica en el transcurso del día va a variar. Si nosotros le aplicáramos el 295 al resultado de la carga térmica externa que podemos determinar, nos vamos a encontrar que le vamos a aplicar para un trabajador que hace carga de trabajo mediano. Y entonces vamos a tener que si está por debajo de los 27 grados y medio, no necesita tiempo de descanso. Pero si está entre 27,5 grados y 28,5, va a necesitar un 25% de tiempo de descanso. Si está por encima de los 28,5 y 30, va a necesitar un 50% de tiempo de descanso. Y si está por encima del 30, va a necesitar 75% de tiempo de descanso. Quiere decir que ya nos está diciendo, en base a las mediciones de un día, que vamos a tener muchas variaciones térmicas en el transcurso del día. Quiere decir que ahora yo si tengo que discutir cuándo me conviene hacer la medición de carga térmica. Si yo fuera del sindicato y diría, bueno, tengo que aprovechar y hacerla a las 15 horas porque tengo la mayor carga térmica y voy a tener entonces más tiempo de descanso para el trabajador. Ahora, si yo soy el dueño, voy a decir, no, lo vamos a tomar a las 11 de la mañana porque en esa hora la carga térmica no requiere tiempo de descanso. Y entonces los dos tienen razón, pero ninguno tiene razón, porque el hecho es, nosotros no nos podemos guiar por una política, somos técnicos y nos tenemos que guiarnos por la realidad que hay.
por el contexto de la realidad. El contexto me está diciendo que varía completamente en el transcurso del día porque las variables que entran en juego, y ojo que no puse la presión atmosférica, que sería una variable más, esto va a hacer que la carga térmica, que el impacto sobre el hombre sea variable en el transcurso del día. Y si es en el transcurso del día, también lo es en el transcurso del año. Así que nosotros lo que podemos empezar a hacer es buscar dónde tenemos datos que convaliden los valores en el transcurso de todo el año. Y nos encontramos que el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene un montón de estaciones meteorológicas que toman la carga térmica, no la carga térmica, pero toman la temperatura y la humedad durante todo el día. Y hacen promedios, hacen el promedio del valor que hay en el transcurso de los últimos 10 años, promedio de la temperatura del mes hora por hora. Y entonces tenemos que en función de la hora que se encuentra y del mes, tenemos valores totalmente distintos de temperatura. Y esto nos está diciendo, bueno, si cambia la temperatura, de alguna manera también voy a tener variaciones en la carga térmica, pero yo necesito, si quiero aplicarlo como corresponde, necesitaría la carga radiante y la carga bulbo húmedo. No los tengo, pero tengo algo más que da el Servicio Meteorológico, que es la humedad relativa de hora por hora, promedio del mes de los últimos 10 años. Y entonces, más o menos, tengo exactamente lo mismo. Por un lado tengo la temperatura, por otro lado tengo la humedad. Así que yo, para poder aplicar lo que me pide la resolución 295, que además son los valores que se utilizan a nivel internacional, voy a empezar a decir, bueno, yo tengo falta de elementos porque no tengo la carga solar. Y entonces lo que voy a decir, voy a hacer, como decimos en Buenos Aires, una engaña pichanga, y voy a trabajar con la temperatura de bulbo seco, que es la directa que me da el Servicio Meteorológico, y la temperatura de bulbo húmedo, que la voy a sacar de la temperatura de bulbo seco, y haciendo una tabla psicométrica con lo que tengo de humedad. Así que yo lo puedo o calcular o lo puedo determinar a través de las escalas de temperatura efectiva en función del bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Quiere decir que yo tengo elementos como para poder empezar a trabajar y empezar a armar cosas. Con la tabla psicométrica es lo mismo, más o menos es manejar los mismos elementos con una diferencia de que es más cómodo porque tengo el valor y no tengo que andar calculando sobre un ábaco. Así que yo lo que voy a hacer, a todos los resultados que me den, le voy a aplicar la 295. Si yo tomo la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo y hago una injerencia de 7 y 3 para que quede algo parecido a lo que sería la carga térmica a la sombra, yo voy a tener un gráfico. Este gráfico lo voy a pasar, lo voy a transcribir los datos que tenía en una tabla a gráfico para que sea más visible. Lo que estoy haciendo es el promedio de la humedad y la carga térmica que tiene Aeroparque. O sea, me basé en la estación meteorológica de Aeroparque. El Servicio Meteorológico le puede dar los valores que le estuve mostrando de cada estación que hay. Tiene cientos de estaciones porque las tiene inclusive en los aeropuertos y tiene en distintos lugares. En Buenos Aires, por ejemplo, tiene en Villa Urtúzar y tiene también en Aeroparque. Y tienen también en Ezeiza y tienen Don Torcuato. O sea que hay varios lugares donde lo tiene. Lo que tengo que hacer yo es buscar cuál es la estación meteorológica más próxima al lugar que voy a hacer los estudios. Y en ese lugar, con los valores que le voy a solicitar, los voy a aplicar y voy a determinar el gráfico que estamos viendo ahora. Este gráfico me dice, para el caso particular de Aeroparque, que
en el mes de enero solamente hay carga térmica que merezca tiempo de descanso entre las 14 y las 17 horas. Y después el resto de las horas, en promedio, no existe. Y si sigo haciendo mes por mes, voy a encontrarme que por más que lo grafique todos los meses, ningún mes me va a dar la existencia de carga térmica positiva. Entonces, esto para mí es el punto de partida referencial. Yo esto lo voy a aplicar a una planta próxima a Aeroparque. Entonces, esto que yo armé acá me sirve como referencia. Estos son valores históricos, no son valores reales, son teóricos, promedios teóricos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a ir a la planta. En este caso, mi planta es esta. Esto es un layout de una planta de vulcanizado. Y en la planta de vulcanizado yo tengo prensas a ambos lados de los pasillos. Entonces, para empezar a trabajar, ¿qué fue lo que hice? Identifiqué los puntos donde voy a tomar las mediciones de carga térmica interna. Pues tengo acá, donde están los cuadraditos grises, y los números que figuran en torno a los cuadraditos grises son los números de máquina, o sea, las prensas de vulcanizado que están próximas al lugar. De esa manera yo tengo identificado todos los lugares y tengo identificado las máquinas que me sirven de referencia para no equivocarme. Y entonces, para cada pasillo, yo tengo de un lado, del otro y en el centro. Que lo que agarro, bueno, yo voy a trabajar con este tipo de lugares para medir. Cada lugar que vemos acá es uno que yo voy a hacer medición. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que comprobar que todo el sistema de ventilación funcione. Así que hago un relevamiento de todos los equipos que tiene, eólicos, de inyección, de extracción, y los voy colocando en el layout. Previo a iniciar los trabajos, a iniciar las actividades, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer la planta, voy a verificar que todos los equipos funcionen. Si hay alguno que falla, le exijo a mantenimiento que lo ponga en marcha. Y entonces yo lo voy a trabajar en las condiciones que tiene que estar el sistema, es decir, en las condiciones óptimas. Así que, una vez que yo tengo determinados los lugares, determinado que todos los equipos, independientemente del tipo que sea, están en perfecto funcionamiento, voy a dar comienzo al estudio. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar que en el exterior la carga térmica llegue a un determinado valor. Para que yo tome acá de referencia, son 22 grados de carga térmica. Entonces, cuando llego a 22 grados de carga térmica, 22 TGWT, entro a la planta y empiezo a hacer las mediciones en cada uno de los lugares. Una vez que cumplí haciendo las mediciones, las registro. O sea, medí y registré la carga térmica a la sombra, porque esto es el interior, el que tomé afuera exterior también fue la sombra, para que sean coherentes, y entonces yo tengo la carga térmica para cuando afuera hay, en este caso yo dije 22 es 21 TGWT, y veo cuánto es la carga interna. A esto le voy a aplicar el 295 para una persona que tiene carga moderada, y veo que ninguno llega a la carga suficiente como para darle tiempo de descanso. Continúo, y cuando llega afuera a 22, o sea, aumentó 1 grado, ingreso de vuelta a la planta y comienzo a hacer las mediciones. Hago las mediciones, las registro y le aplico de nuevo el 295. Sigue estando
sin necesidad de tiempo de descanso. Continúo, llego a 23, registro todo, lo anoto, aplico el 295 y me encuentro que a 23 yo ya tengo una parte donde requiere un 25% de tiempo de descanso según denota la legislación. Vuelvo al exterior y espero que llegue a 24. Cuando llego a 24, vuelvo a registrar todas las temperaturas internas, toda la carga térmica, aplico el 295 y entonces yo acá me veo que con la variación de 1 grado, yo ya tengo un montón de lugares que requieren un 25% de tiempo de descanso. Mientras el que tenía antes el 25% ahora está requiriendo un 50% de tiempo de descanso. Vuelvo afuera y espero que aumente la temperatura. Cuando llega a 25, ingreso, vuelvo a hacer las mediciones, aplico el 295 y entonces acá ya me encuentro de que hay una complejidad bastante grande. Hay un sector o varios sectores que requieren un 25% de tiempo de descanso, sectores que requieren un 50% de tiempo de descanso. ¿Qué sucede? Me ocultaron la presentación. Me permiten sí. Yo la veo, José Luis. No sé el resto. Sí, la estamos viendo. Sí, se ve. Bueno, alguien tocó algo y se ven. Yo estoy viendo a todos los asistentes. Bueno, sigo igual. No, pero a ver, no sé qué puede ser. Así no te perdés. No, perder no me voy a perder. Ahí vos pasaste a Sí. otra. Ahí pasé. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Yo tomé todos los valores, una franja de valores, en el cual estoy viendo cómo fue variando el exterior. Como yo tengo la variación del exterior por los registros del servicio meteorológico, que agarro, empiezo a extrapolar y digo, cuando afuera tengo 20, en mi puesto de trabajo tengo 27. Cuando afuera tengo otro valor, 22, sigo teniendo 22, afuera tiene 27,4. Y así van variando. Y entonces yo me encuentro que en enero, de acuerdo a la hora, cambia completamente. No es como afuera, sino que tengo sectores en donde voy a tener carga térmica muy elevada. Va a requerir un 75% de tiempo de descanso. Voy a tener un horario donde voy a requerir solamente un 50%. Voy a tener otro horario que me va a requerir un 25% y voy a tener un tiempo que no voy a necesitar darle descanso al trabajador. Esto es en enero, esto es en febrero. Vemos que cambia completamente. En marzo vuelve a cambiar. Y en mayo ya no tengo carga térmica. Junio no tengo carga térmica. Julio no tengo. Agosto no tengo. Septiembre no tengo. Octubre no tengo. Noviembre no tengo. Diciembre sí tengo. Quiere decir que en este puesto de trabajo, en particular, con todos los datos que fui tomando, yo voy a determinar cuándo existe carga térmica. De esta manera, yo puedo estudiar la carga térmica variable en el transcurso del tiempo de todos los puestos que yo estuve tomándole los registros.
Este es solamente uno. Así que, con estos elementos, yo estuve elaborando el método que me permite determinar la carga térmica. Lo puedo hacer con un instrumento integrador, que sería lo ideal, o lo tengo que hacer con el viejo equipo de los 3 termómetros con pantalla, matraz y una muselina para que haga el transporte de humedad y el famoso globo de cobre pintado de negro. El tema es el siguiente: el de la izquierda, nuestro antiguo, y es el que tenemos siempre a nuestra disposición, tiene el problema de la resiliencia. Tarda mucho en poder tener la temperatura, y entonces muchas veces me demoro en hacer una medición 15 minutos, lo cual me haría que lo que estuve haciendo no me funcione. Así que el tema radica en que tengo los convenientes disponer de un equipo más moderno. Un equipo más moderno, no todas las empresas lo tienen, no todos los técnicos lo tienen, y entonces lo viable es alquilarlo. Para alquilarlo, como es muy caro, lo que hay que hacer es consultar al servicio meteorológico, buscar cuándo va a haber un periodo de tiempo donde yo voy a poder hacer todas las mediciones, porque va a haber carga térmica externa que la voy a poder reflejar adentro, y entonces de esa manera puedo ir graficando. Así que por ahí, con 4 o 5 días, puedo graficar todo lo que tengo en una planta. ¿Qué beneficio me trae todo esto? Yo tengo esos gráficos, que voy a tener un montón de ese tipo de gráficos, que corresponde para cada puesto que estuve investigando, pero a mí los resultados me permiten determinar un montón de cosas. Cuando estratégicamente me conviene, debido a la carga térmica, hacer el mantenimiento periódico de la planta, porque de esa manera los trabajadores se van a tomar sus vacaciones y yo aprovecho, paro la planta, va a bajar la carga térmica de hecho porque no va a haber maquinaria funcionando, y le hago el mantenimiento. Y entonces mato 2 pájaros un tiro. Hago el mantenimiento y no pierdo tiempo de producción por carga térmica. Ahora, salvando esto, voy a tener todavía periodos en donde voy a tener carga térmica y ya habré hecho la parada de mantenimiento anual. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo varias políticas que puedo implementar. La primera es, sabiendo los tiempos de descanso probables que voy a tener que darle a las personas, ya directamente le digo: control de producción, para esta época no me hagas el 100% de capacidad de planta, reducímelo en un 25%, reducímelo en un 50%, o en el porcentaje que corresponda por los tiempos de descanso que tengo la obligación de darle al trabajador. La otra sería, como tengo que dar tiempo de descanso, le pido a recursos humanos que contrate gente para que trabaje en el momento que los demás están descansando, y entonces esta gente la uso como itinerante, que ellos trabajen en un momento mientras el otro descansa, y después cuando el otro se descansó, ellos van a descansar, y de esa manera tengo grupos fluctuantes y puedo mantener la producción del 100% que marca control de producción. Puedo establecer la política de los lugares de descanso, lugares que sean viables, y entonces yo puedo programar también las ingestas. Yo sé que el ser humano cambia completamente su comportamiento en función de la época del año. Cuando hace frío, la transpiración tiene tenor graso. Cuando hace calor, la transpiración tiene tenor salino. Esto es muy fácil de apreciar. Todos tenemos animales domésticos y vemos que nuestro animal doméstico en verano tiene una piel, un pelo brillante, porque tiene
gran cantidad de grasas. Son mamíferos y nosotros también somos mamíferos, un poco más pelados, pero somos mamíferos y el comportamiento es exactamente lo mismo. En verano, el animal tiene el pelo más opaco. ¿Por qué? Porque transpira salino. Nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y entonces esto me está diciendo cuándo, por carga térmica, por variación de carga térmica, yo puedo planificar el suministro de bebidas, el suministro de todo tipo de ingesta, por ejemplo, que la comida esté de acuerdo a lo que necesita la persona. Si necesita grasas, porque es invierno, o si necesita agua y sales, porque es verano. Y entonces puedo planificar sopas, por ejemplo, o bebidas con sales. Y de esa manera yo voy a ir manejando una mejor ingesta del trabajador para que el impacto sobre su salud sea menor. También, ¿qué pasó ahora? Parece que tengo un enemigo. A ver. Están atentando. Bueno, a mí me volvió la luz. Comentaba nomás. Como que se terminó la presentación. No, la presentación sigue. Bueno. Ahí apareció como fin de presentación, pero... Está bien, es fin de presentación. Soy yo que estoy pensando en otra presentación más larga que hice para otro lugar. Entonces, yo lo que estoy viendo en esto es que... Vamos primero a borrar esta presentación. Amplíala porque se ve chiquita. Ahí la voy a eliminar. Porque ya no la necesito. Entonces vamos a dejar de compartir. Ahí está. Entonces con este método lo que hemos logrado, fíjense, desde un lugar tan poco sensible como es higiene y seguridad, tomó peso sobre todo el resto de los sectores de la planta, porque inclusive yo puedo planificar con el servicio médico en función de los días que se me pueden presentar de carga térmica, cuando tengo que tener preparado para recibir personas que tengan, por ejemplo, insolación, golpe de calor o algún otro tipo de patología. También esto me está diciendo un montón de cosas más, en la parte de prevención y en la parte médica. Como yo sé cuando se presenta la carga térmica y yo sé la condición física de mis trabajadores, porque si tienen carga térmica, si están expuestos a carga térmica, yo debería al menos hacerles exámenes médicos de acorde a el riesgo que tiene. Nosotros no estamos muy acostumbrados a hacerlos, sino que hacemos lo que me pide denunciar a la superintendencia, pero en realidad en las plantas, a las personas que tienen determinado tipo de riesgo, edad o tienen problemas cardíacos, el médico tendría que hacerle monitoreo en los días donde existe carga térmica, fundamentalmente un día como hoy, porque hoy, ¿qué pasa? En Argentina, lamentablemente, no tenemos una transición de invierno a verano. Acá viene de golpe el verano y se va de golpe el verano y viene el invierno, y no tenemos un periodo donde haya una adaptación biológica. La persona necesita por lo menos 14 días donde tiene que irse aclimatando a la nueva condición física. Estamos hablando de pasar de invierno a verano o de verano a invierno. Y entonces, cuando no hay esto, yo estoy transpirando la transpiración que me pide para baja carga térmica. O sea que todos nosotros en este momento estamos transpirando tenor graso, cuando en realidad por la temperatura externa que tenemos y humedad tendríamos que transpirar tenor salino. Lo que pasa es que el organismo tiene una resiliencia, no funciona que de un día para otro se regula. Necesita 14 días, 17 días, y cuando la persona más grande es, más tiempo necesita. Y entonces, esto ya me está dando las pautas para prevenir cuando yo tengo que hacerle un estudio a aquellas personas que son de riesgo. Por ejemplo, alguno que tenga antecedentes cardíacos. O alguna persona que tenga mayor edad,
que tenga problemas de piel, por ejemplo, después de los 55 años. Y entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es preservando la salud de los trabajadores autores y el resultado del control y el producto final de producción. La empresa quiere producir y una persona que se enferma es alguien que le corta la producción, obliga a hacer investigaciones, obliga a parar máquinas, obliga a un montón de cosas y encima nos va a caer la RT, la superintendencia o el Ministerio de Trabajo y si la cosa va para mal hasta un abogado. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en forma más prolija. Y entonces con este método ya nos está dando las pautas de cuándo tenemos que tomar las medidas, por ejemplo, de medicina para poder asegurarnos que las personas que vayan a trabajar en sectores de alto riesgo, por ejemplo, donde haya fundición, donde haya inyección de termoplásticos, es decir, lugares donde se trabaje con alta temperatura, yo lo que voy haciendo es preparando a las personas. Después está la tecnología de hacer apantallamientos, buscar ventilaciones, circulación de aire, todo lo demás. Pero yo lo primero que tengo que hacer es asegurar la persona. Y otro elemento que me da este tipo de estudio, que me está marcando las áreas de riesgo, las áreas que se calientan. Y entonces yo ahí puedo trabajar con ingeniería de planta y decirle, bueno, señores, esta parte, cuando yo estoy en el exterior a 25 TGWT, adentro voy a tener 30. Y entonces tengo que darle un tiempo de descanso muy grande a los trabajadores porque si no los mato. Así que ustedes tienen que hacerme un sistema de ventilación, de circulación de aire o lo que sea para poder mejorar las condiciones en ese área de trabajo. O la otra, estas máquinas, este sector tiene mucho calor, entonces yo tengo que apantallar las máquinas y hacer que la emisión de calor se haga hacia el exterior. O sea que yo estoy manejando no solo la parte de control de producción, no solo la parte de recursos humanos, no solo la parte de restaurante de la empresa o el servicio médico, sino que le estoy dando pautas importantes a ingeniería para que empiece a modificar y actualizar y poner en condiciones toda la maquinaria para que se optimice el sistema laboral. No sé si voy demasiado rápido o alcanzan a entenderme. No, perfecto. No, vamos bien, muy claro. vamos bien. Bien. Entonces, la idea de esta charla es que tengan conciencia de que la carga térmica no es un juego. Cuando yo digo qué clo tiene la ropa del trabajador, nadie me sabe contestar, porque no saben lo que es un clo. Y ahí entra la problemática. Entonces estamos hablando de carga térmica y en ningún momento contemplamos todo lo que hace hacia el trabajador. Una cosa es las condiciones ambientales, que son las que estuvimos viendo, y otra cosa son las que tenemos que entender en el trabajador en elementos sumamente sensibles. Dentro de lo que es la carga térmica, muchas veces los desconocemos, pero uno de los elementos fundamentales para observar en la carga térmica son las herramientas. Una herramienta que todas son metálicas, una herramienta expuesta a la helada puede descender a menos de 7 grados bajo cero. Cuando se llega a una temperatura de 7 grados bajo cero, el tomar contacto la piel con el metal, se congela las grasas, la piel se adhiere y cuando abre la mano se queda sin piel. Y eso es lo que llaman quemadura de frío. El otro elemento es la misma herramienta puesta al sol el 28 de diciembre al mediodía puede llegar a tener 60 grados. Y entonces ahí la agarra y lo que tiene es fritura, quemadura por alta temperatura. Por eso, dentro de lo que hace la carga térmica, hay que analizar las herramientas. Cuando uno va a una ferretería y ve una herramienta que tiene una cobertura de plástico, lo primero que dice, esa herramienta es dieléctrica, está preparada para poder trabajar con carga eléctrica. Y no es así.
Las herramientas que tienen esa cobertura de plástico, que a veces es mórbida, que debiera ser mórbida, se llama cobertura de confort. La cobertura de confort lo que busca es precisamente que, por más que esté en el frío, que esté 10, 20 grados bajo cero, la herramienta, al tomarla la piel no descienda la temperatura y entonces no se pega y no se adhiera y no haya quemadura por frío. La otra es, si está el sol, esta cobertura lo que va a hacer es evitar que la parte metálica que se caliente tome contacto con la piel. Y entonces esa cobertura, que es cobertura de confort, se hace precisamente para proteger a la persona de la temperatura. La temperatura ideal para trabajar son 35 grados en la piel. Cuando la piel está a 35 grados, se adquiere la mejor destreza. Cuando la temperatura de la mano desciende, se pierde destreza. Cuando empieza a perder destreza, la persona empieza a hacer más fuerza de la debida. Cuando hace mucho frío, no tiene destreza, y entonces para agarrar algo, hace mucha fuerza, y entonces con el frío se desgarra. Entonces, el tema es que las herramientas tienen que ir asociadas, estudiadas, junto con cómo se estudia la carga térmica, porque es la parte que toma contacto con el hombre. Entonces, estamos hablando de dos aspectos ahora, un aspecto totalmente distinto. Este es el aspecto del contacto humano con el elemento frío o caliente, y el otro, lo que vimos, era la condición climática a la cual estaba sometido la persona por medio ambiente. Por eso, cuando yo quiero hacer estudios o quiero empezar a decir cómo doy los tiempos de descansos, lo ideal es hacer el estudio como lo estuvimos viendo y en la oficina de higiene y seguridad tener un medidor de carga térmica externo. Y entonces lo va mirando. Cuando ve la carga térmica externa, él ya sabe cuál es la carga térmica que hay adentro, porque lo tiene graficado o lo tiene tabulado. Y entonces él puede decir, bueno, señores, a partir de este momento, tal sector tiene que tomar tiempo de descanso. A partir de este momento, los sectores A, B, C tienen que tener 50% de tiempo de descanso. Y entonces yo voy manejando las condiciones de descanso de las personas desde la oficina de higiene y seguridad. Y si les doy demasiado tiempo de descanso, bueno, la culpa es de ustedes que no hicieron las medidas preventivas para que la temperatura y la humedad en el ambiente no hayan mejorado. Porque yo puedo mejorar dos cosas, o bajo la humedad o bajo la temperatura. Tengo que trabajar con ambas. Por eso muchas veces cuando yo estoy trabajando en lugares donde tengo que vulcanizar o tengo que hacer algún tipo de proceso y entra a tallar vapor, se hace muy importante obligar a mantenimiento que evite la existencia de pérdidas de vapor. Porque si yo tengo calor y encima tengo pérdidas de vapor, lo que estoy haciendo es aumentando la humedad ambiente. Cuando aumento la humedad ambiente, lo que estoy aumentando es la carga térmica. Porque el hombre pierde capacidad de disipar la transpiración. Yo sigo hablando, yo no sé de qué tiempo disponen ustedes, así que quisiera que me lo dijeran. José Luis, nosotros en general estamos una hora y media, hasta ahí más o menos estamos. Vos si te cansás, porque por ahí no sos cansarte, pero cuando quieras avisanos y cortamos. No, yo soy antiargonómico. Claro. Y a veces me pongo a charlar y no me doy cuenta y estoy 3 horas hablando y la gente tiene que ir al baño y está desesperada. Sí. Entonces, también se encuentra ese hecho, sí. Si quieren charlar, perdón, sí. Piro. No, quería hacerle una pregunta aprovechando el corte este. Yo estoy relacionado con soy ingeniero agrónomo y bueno, con el campo. Ahí, digamos que al operario no se lo puede
darle mejores condiciones, porque está en el ambiente, digamos. Sufre las oscilaciones del día, ¿no? Lo de la carga térmica, obviamente, al mediodía, si está trabajando sembrando o lo que sea, va a sufrir una situación distinta a que a las 8 de la mañana o a las 7, donde por ahí... ¿Usted qué haría? ¿Haría un promedio? Porque por ahí a la gente no se le da el descanso, digamos, en el campo hay que sembrar y hay que sembrar. Sí, no, el campo es bastante complicado. El tema es el siguiente. El problema en el campo, más allá de la carga térmica, están las radiaciones ultravioletas, en donde tenemos un problema bastante serio en la zona que podía ser el norte, en el trópico, y otro problema en la zona sur, Tierra de Fuego, Santa Cruz, por el agujero de ozono. Que entonces ahí hay que tomar medidas preventivas en las horas que se produce la radiación. Por eso es importante, el servicio meteorológico también da los coeficientes de radiación y entonces uno tendría que estudiarlos, pedirse al servicio meteorológico y entonces estudiar, porque en ese momento que existe una mayor carga de ultravioleta a las personas para prevenirlo del cáncer de piel, por ejemplo, más allá de la carga térmica, y bueno, hacerle la famosa siestita. Yo digo que lo más inteligente que tenemos en el país son los santiagueños, porque ellos respetan adecuadamente el ritmo circadiano. Nosotros tenemos el problema que somos citadinos, y el citadino es un animal mayor que el resto de los animales, porque yo digo que el hombre, y yo no lo digo, el hombre es un animal, querramos o no querramos, que algunos sean más que otros es otra cosa. Y en el caso de la ciudad, somos bastante animales, porque no queremos reconocer que somos animales, somos seres superiores. Y entonces nosotros entramos a trabajar a las 9 de la mañana, por dar un ejemplo, y terminamos a las 5 de la tarde y trabajamos corrido y no respetamos nada. Pero hay un fenómeno que se llama ritmo circadiano. El ritmo circadiano es la predisposición natural del hombre a la actividad. Y el hombre tiene, eso está manejado por un sistema hormonal que lo maneja el hipotálamo. Y entonces, de ahí el tema de la que hablábamos al comienzo, de la temperatura rectal. La antigua temperatura rectal que se tomaba en el recto, ahora se toma en el oído. Se toma en el oído porque lo que está más próximo es el hipotálamo. El hipotálamo está debajo del cerebro, justo a la altura de los dos oídos, y entonces yo ahí tengo, en el pabellón auditivo, tengo lo más próximo y estoy tomando el valor que está termorregulando el cuerpo, el hipotálamo. Así que nosotros tenemos que respetar la condición de ritmo circadiano, de ritmo que marca el hipotálamo. Y entonces, porque tiene dos hormonas, la melatonina y la endorfina. La melatonina se empieza a segregar cuando aparece el crepúsculo, la hormona del cese de actividad. Y después tenemos la endorfina, que empieza a ser segregada después de la hora de sueño profundo, porque es la que produce la actividad del hombre, lo despierta. Con esas dos hormonas nos manejamos. Y entonces tenemos ese ritmo circadiano, donde tenemos que hay una máxima actividad más o menos a las 12 del mediodía, después merma, baja, y vuelve a subir después de las 4 de la tarde, hasta más o menos a las 7, y después de ahí ya baja, y viene el periodo de descanso, y el periodo de dormir. Eso, el hombre de campo en general, cuando no está presionado por la cosecha, por la siembra, lo respeta. Y eso es lo que se tiene que considerar, porque aparte lo respeta porque el ser humano animal lo respetaba. El ser humano, cuando dejó de ser animal, de ser parte de un ecosistema y pasó a ser no sé, la porquería que somos ahora, porque
hacemos todo lo que no hay que hacer, nos aparecen todos los males, porque uno dice enfermedades profesionales. No, la mayoría de las enfermedades profesionales no son profesionales, son porque cambiamos la actividad que nos corresponde como animal. Y una de ellas es precisamente no respetar las horas de sueño. Y respetar las horas de sueño es, el hombre tiene la merma de actividad después del mediodía, que es cuando hace la ingesta, porque hace la parte de la digestión, no la parte más importante porque la hace de noche, pero tiene una merma porque hay una caída de circulación sanguínea en el cerebro y viene el periodo de sueño. Cuando se respeta eso, se respeta todo y la condición de salud es mejor. Ahora, si yo no lo respeto, coincide todo con la naturaleza, porque en ese periodo precisamente de merma, la hora de la modorra, como decimos, que la hora donde los santiagueños inteligentemente se van a dormir, porque si se quedan se cocinan, el hombre de campo también. En Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en el interior, todos hacen la siesta. Cuando uno va a San Juan, la siesta es sagrada. En un montón de pueblos de Santa Fe, la siesta es sagrada. Y precisamente es una costumbre, pero no es una costumbre cultural. Es una costumbre fisiológica, es una necesidad del hombre, y eso hay que respetarlo. Y precisamente en el hombre de campo, cuando no lo respeta, es que se expone a la radiación ultravioleta, porque es cuando el sol está más a pico, y entonces le hace todo el daño que puede haber. Entonces, una de las cosas para poder respetar la carga térmica en el campo es respetar el ritmo circadiano. De todos modos, yo hice un trabajito que después, si lo quieren, se los envío, sobre ventilación en el campo. Y entonces yo considero todo esto asociado a la ventilación, y entonces veo que la carga térmica es importante, por ejemplo, para las vacas. Porque si yo no le respeto la carga térmica a las vacas, da menos leche. Y si yo no le respeto la carga térmica a los cereales, se me prende un fuego. Entonces, no solo el ser humano. El campo es más complejo que la industria, porque en la industria está todo controlado. Y tenemos sensores hasta en el piso. Pero en el campo no hay sensores. Y entonces ahí es donde, precisamente, el trabajo de higiene y seguridad es muy, pero muy importante. ¿Para qué? Para que marque las pautas de todo lo que tiene que ser. Cuando yo tengo un silo con cereal, tengo una carga de fuego infernal. Y entonces yo tengo que estudiar el elemento que me lo protege. Yo tengo que protegerlo que no me entre el gorrojo, pero tengo que entonces protegerlo que entre aire sin humedad, porque si fermenta se prende fuego. Y entonces tengo que darle aire para ventilarlo, para enfriarlo y mantenerlo en condiciones. Y entonces voy a aprovechar, por ejemplo, ese aire para fumigar. Entonces yo lo ventilo, lo fumigo y mantengo la seguridad antiincendio. Las vacas necesitan tener una temperatura y humedad adecuada, porque son exactamente igual que los humanos. La vaca, el cerdo y el caballo son, como nosotros, mamíferos. Y como todos mamíferos, tienen exactamente los mismos problemas que nosotros, inclusive hasta las mismas enfermedades. Por eso dicen, ojo, si el animal tiene esta enfermedad, no te acerques porque te lo puede pasar. Es precisamente por las similitudes que tienen. Y entonces, todo lo que nosotros contemplamos para nosotros, también va para los animales, también va para el cereal y va para todo. En el campo es importantísimo, la higiene y seguridad es importante contemplar la parte de ritmo circadiano para el hombre y el tema de carga térmica. Recién ahora uno ve la maquinaria y se asombra, cuando en realidad tenía que haber sido de antes. Ahora la maquinaria viene con cabina presurizada, con aire acondicionado y con suspensión, y entonces y el GPS, y tiene un montón de, tiene una computadora y tiene todo. Pero tiene un error. La maneja la gente que no está capacitada. Y la culpa es el de higiene y seguridad. ¿Por qué? Fíjense, estuvieron hablando de la carga térmica en el campo. Entonces, el hombre está arriba de la cosechadora las 24 horas del día. Va uno y entra, sube otro. Y la cosechadora no la tienen a 35 grados. La cosechadora la regula, ¿cuánto? Mucho a 23 grados.
entonces están confortables. El tema es, ¿qué pasa cuando bajan? Porque si se baja de 24 grados y pasa a 35 grados como hace un rato, tiene un espasmo. Y entonces vemos que la gente en verano está todo afónico. ¿Y por qué están afónicos? Porque la diferencia de temperatura que pasan en pocos segundos son más de 4 grados. Entonces la regulación tiene que ser de 4 grados para que haya una escala biológica que el cuerpo pueda soportar. Entonces, como esto, yo no le puedo explicar a un hombre de campo, bajate 4 grados y cuando se tempere, bajale otros 4 grados. No. Entonces yo le digo, bueno, si vos vas a bajarte 15 minutos antes, apagá el sistema de aclimatación. Y entonces te bajás al frío o al calor. Te bajás con la piel preparada para soportar ese golpe. Y entonces no te vas a enfermar. Ahora, si vos estás calentito, confortable en la cabina y te bajás a la helada, y te va a dar una gripe terrible. Y si te bajás en verano del equipo que está a 24 grados y a 35, 37 grados, 40 grados, 42 que hay en Tucumán, te mata. Pero la gente lo hace. Porque se cree que está, sí, yo estoy en la cabina, estoy 10 puntos. Entonces hay que preparar a la gente para ese tema. Todo ese tema es carga térmica pura. Es decir, yo le doy confort, pero tengo que enseñarle a la gente a manejar ese confort. Y entonces ahí la gente va a tener mejores condiciones de salud. Y que sean también conscientes de la radiación. Entonces tener un sombrero tipo mexicano no es ridículo. En algunos lugares del país, por ejemplo Salta, Jujuy, Formosa, sería una condición necesaria para poder soportar por la carga en los hombros. Porque por más que yo tenga una camisa, la radiación ultravioleta pasa. Si no, no estarían tan curtidos. Y eso de estar curtidos precisamente es malo. ¿Por qué? Porque lo está atacando precisamente el ultravioleta, que es el que va a poderle producir, por ejemplo, queratosis actínica, que es cáncer de piel. Y si empiezan a ver la estadística, más del 60% de la gente de campo tiene queratosis actínica. Y es un tema de educación. Cuanto más clara es la piel de la persona, más probabilidad de generar queratosis actínica tiene. Y no es de ponerse cremita para bajarlo, porque la crema dura un momento, la crema migra, y en el momento que migró la crema es lo mismo que no tuviera nada. Tengo aceite, pero no tengo protección. Entonces lo importante es enseñarle a manejar ropa adecuada para no solo ventilarse, sino también para protegerse, como podía ser un sombrero de paja. Nosotros cuando yo estuve en una oportunidad trabajando, descendiendo los vehículos que venían de Japón ferroviarios, en Ibicuí. Y empezamos en fin de invierno, y no había ningún tipo de problema. Ahora, cuando llegó enero, con el calor era terrible, así que por norma había que usar casco. Y yo les pedí que reemplazaran el casco por sombrero de paja. Y el resultado fue fabuloso. La gente trabajaba mejor, se sentía mejor. ¿Por qué? Porque le protegía más los hombros y aparte porque no le producía el calor que da el plástico. Porque el plástico se calienta y después pasa el calorcito para afuera. En cambio, en la paja, al ser abierta, hay ventilación y la ventilación enfría el aire que está contenido entre la cabeza y la paja. Entonces, son elementos que hay que empezar a aprender a manejar. Por ejemplo, los buenos equipos de motosierristas en Misiones no son trajes pesados. Son más bien abiertos, inclusive hay algunos que son camisetas, ¿cómo le podría decir? De alta visibilidad. Son tipo color naranja,
caladas. ¿Para qué? Y para que puedas transpirar, porque el calor que hay en el monte es terrible. Y después lo que tiene, sí, son los correspondientes almohadones, según corresponda, si es diestro o siniestro, para que si se corta la motosierra, cuando se desprenda la cadena, le pegue ahí y no se lastime. Entonces el tema pasa en, yo tengo que asociar un montón de cosas, o sea, los elementos de protección personal a veces no son buenos, son perjudiciales. Entonces yo tengo que evaluar cómo si lo protegen al hombre de algo y lo recargan de otra. Porque yo pongo una persona con zapatos de seguridad, casco, ropa gruesa y un montón de elementos más, sí, fenómeno. Lo voy a tener con 20 kilos encima. Y encima lo mando al calor, lo mato. Entonces a veces reemplazar un elemento, un casco por un casquete puede ser un negocio. El casquete por un sombrero de paja podría llegar a ser mejor. ¿Por qué? Porque el EPP, elemento de protección personal, está dejando de ser para golpe para pasar a ser de calor térmico, de carga térmica. Entonces, todas las cosas lamentablemente se tocan. Así que es importante. El tema más importante, ya que me dejan hablar, hablo un poquitito más. Nosotros por ley hacemos mal los controles, porque controlamos las cosas en forma independiente. Vibraciones, y vamos con el vibrómetro y entonces le medimos el asiento, la manija y un montón de cositas más. Y carga térmica, entonces vamos y medimos el medio ambiente. Y así toda la carga muscular y vamos con un dinamómetro. Pero todo esto no ocurre en forma separada. Todo es simultáneo. Por eso en realidad lo que había que estudiar es la carga en el corazón. Yo a cada cosa que le doy al hombre le voy a producir una carga que va a aumentar el ritmo cardíaco. La carga térmica levanta el ritmo cardíaco sensiblemente. Pero más que la temperatura, la humedad. Entonces tengo que ser consciente de eso. Después tengo que ver, fenómeno. Yo ya tengo por carga térmica, tiene ya carga cardíaca. Si a eso le pongo a que tengan que levantar bolsas de 25 kilos, ya le estoy dando carga musculoesquelética. Y si lo digo que lo haga arriba de un acoplado, ya le estoy dando carga de vibraciones. Entonces yo tengo que ver cómo, con un holter, cómo va el corazón, y entonces voy a saber realmente si la persona lo puede soportar. Nosotros no medimos nada, pero en Europa si un trabajo, una actividad, le produce una carga cardíaca de 140 pulsaciones por minuto, lo paran y listo, no se puede seguir trabajando. Porque yo sé que si es joven no hay problema, pero si no es tan joven, lo puedo matar. Si tiene más de 55 años, que empieza la displasia muscular, también hay displasia en el corazón. Y entonces ya empieza a estar debilitado el corazón. Si encima hace mucha fuerza, puede llegar a tener fibrilación. Y entonces, con 140 pulsaciones, con menos, con 110 lo liquido. Entonces entra en juego eso. Muchas veces hablamos de la muerte súbita. Y la muerte súbita, yo le quitaría la palabra muerte súbita. La muerte súbita son consecuencias de un montón de cosas. Piensen, si ustedes están en este momento, estamos hablando tranquilamente, y agarro un platillo y lo golpeo así de golpe. ¿Qué hacen con sus corazones? Aumenta, se acelera el ritmo. Se acelera con todo. Lo puedo matar. Si en vez de estar así charlando, está levantando una bolsa y le pongo una bocina de un camión de esta que tienen de 5 tonos en la espalda, lo mato. ¿Y qué le hice? Nada más le puse ruido. Y no tiene que ser de 90 decibeles. Simplemente que sea sorpresivo, ya lo mato. Entonces entra en juego que tenemos que estudiar todas las cosas combinadas para saber cómo es el impacto en el hombre y tener más cuidado. En el hombre de campo es el más descuidado de todos porque no hay nadie que lo controle y entonces se manda solo porque lo que le sobra es voluntad.
Y porque aparte es un problema cultural. Porque somos machos, lo hacemos. Porque si no lo haces, sos marica. Y eso es la peor falla. Porque entonces se auto obliga a hacer cosas más allá de sus límites de capacidad. Bueno, no sé si quieren parar acá, porque yo sí seguí hablando. Comento, José Luis, que el que en Chile, Elías Apud, seguramente que lo conoces. Sí, Elías sí. Bueno, él está claro mucho con el estudio de la carga fisiológica. Sí. Y creo que en Chile también tienen una legislación que habla de límites de frecuencia cardíaca para no llegar a la máxima, que creo que están los 20-30 de la carga cardíaca para la persona según la edad. Bueno, y tiene un desarrollo parecido al que hiciste vos hoy para medir la carga térmica para la carga fisiológica, que es muy interesante. Es que tiene que ser así. En la metodología REFA, ellos tienen, para la gente que hace métodos y tiempo, les enseñan la conjunción de las cargas. Y entonces les empiezan a hablar de carga muscular y le dan un montón de ejemplos de carga muscular y después le dan la carga psíquica. Y se lo hacen con la transmisión de un partido de fútbol. Ajá. Y entonces, cuando está el gol, el corazón se dispara. Y entonces ahí empieza a decir, bueno, ahora vamos a estudiar todo junto. Y entonces se encuentran que la carga cardíaca que tenía por levantar una bolsa de 10 kilos era alta. Y que la carga por el gol que hubo era alta. Cuando suman las dos se va arriba de los 140, entonces la persona se puede morir. Entonces la muerte súbita, por lo general, no es una muerte súbita, sino es una muerte anunciada. Fíjese cuántos jugadores de fútbol quedan secos en la planta, jugando un partido. ¿Y por qué quedan? Porque no se le ha estudiado la capacidad cardíaca, cuál es el ritmo cardíaco máximo que pueden tolerar. Una cosa es ser un pato bica y otra cosa es tener resistencia. Entonces acá entra en juego muchas veces, por ejemplo, precisamente en el tema de carga térmica, es importantísimo saber el estado cardíaco de la persona y la edad, porque a medida que avanza la edad, disminuye la cantidad de glándulas odoríparas en la piel. Por lo tanto, una persona de 80 años tiene muy poca capacidad de termorregulación. Entonces, cualquier golpe de calor lo mata. Vemos perfectamente que cuando llega este tipo de calores, que normalmente ocurren los primeros días de diciembre a fiestas, esta vez se adelantó unos cuantos meses, fatal. Y los geriátricos caen como moscas. Y no es porque los geriátricos los traten mal, es que el anciano no está preparado con su transpiración, como había dicho antes, y encima tiene pocas glándulas, no tiene tiempo de termorregularse. Y levanta temperatura y muere. Muere por insolación o por cualquier paro cardíaco, que está todo asociado. Entonces, todo esto es importante. Por eso muchas veces, cuando hablaron de hacer la resolución, no me acuerdo si era la 905, que era la interacción entre el de higiene y seguridad y el médico, era una pegada. Lo que pasa es de que los médicos lo querían manejar ellos y los de higiene y seguridad lo querían manejar ellos, y así no funciona. Tiene que ser uno y uno, al mismo nivel, y ahí funcionan. Y la metodología que usa Elías es muy superior a la que utilizamos en Argentina, precisamente porque él se basa en la parte fisiológica. Sí, bueno, empezó estos estudios y todo porque con los incendios forestales principalmente, que tenían mucha carga física, mucha carga ambiental, fisiológica, y bueno, también tenían este problema que caían bomberos porque no tenían pausa, no estaban hidratados. Hizo una intervención macro, pero bueno, uno de los pilares era el estudio de la frecuencia cardíaca o de la carga cardíaca máxima. Correcto, correcto.
Yo cuando en la época estaba en ferrocarril y había que elegir brigadistas, aparte de la condición física, también la condición psíquica. Porque hay gente que tiene puesta la camiseta y esos son fabulosos. Y hay otros que tienen tatuaje. Y esos son peligrosos porque se creen que salvan la empresa y se matan ellos y matan al resto. El hombre tiene que ser responsable y conocer sus límites. Y bueno, claro, acá, bueno, los bomberos en general, por ejemplo, siempre se estudia un poco eso, no sé hasta qué punto tanto, pero dice, pará, porque que vos seas un atolondrado para ir a salvar a alguien no es bueno, digo, porque está, como decía, poner en riesgo, se pone en riesgo vos y también el que puede estar ayudando. O sea, tenés que tener ciertas visiones más allá de la física y las ganas y la voluntad, porque a veces es demasiado y porque hacer algo terminás complicando. Exacto, exacto. Es así. Bien, vamos a dejarlo avanzar porque sí, José Luis puede seguir. Yo también puedo seguir en estos temas un rato largo, pero bueno, vamos a darle una pausa. En realidad, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta puntual con él, aprovéchelo ahora y si no, nomás lo despedimos. Y si no, que calles para siempre. Hola, José Luis, ¿cómo va? Maxi. Bien. Yo quería consultar con el método que usted explicó en la planta y el tema del sistema de ventilación, si hay alguna variación, si el sistema de ventilación es forzado o natural. Por ejemplo, en el caso de días con viento o sin viento. La condición del sistema que yo ponga es el resultado de un estudio que tiene que ser ingeniería. Ahora, yo lo que mido son las condiciones en las cuales está la planta en ese momento. De ahí ingeniería tiene que decidir si va a poner ventilación forzada, si va a poner extracción o si va a poner humidificadores. Esas son todas decisiones que yo lo voy a hacer no en forma política, sino en forma técnica, y tengo que decidirlo y después mido cuál es la variación. Pero en ningún momento puedo decir que uno es mejor que el otro. Hay que ver, hay que verificar. Había que ver también si existen o no contaminantes. Porque nosotros hablamos acá de carga térmica, pero en muchos lugares que hay carga térmica también tengo partículas en suspensión. Y tendría que ver si esas partículas con la humedad y la carga térmica no son peores también para el hombre. Entonces yo ahí tendría que analizar la dosis de aire que tengo el caudal que tengo que entregar de aire. Sí, y por ahí la consulta era más sobre en la traspolación de la temperatura externa con la interna, por ejemplo, si se puede o se tiene en cuenta la velocidad del viento que da el servicio meteorológico. El servicio meteorológico lo que no da velocidad, uno la puede pedir. Puede pedir y empezar a integrar un montón de cosas. Lo que pasa es que los cálculos se complicarían. Entonces yo trabajo directamente sin la presencia del aire, sino tomo la temperatura y la humedad. Pero si yo quiero trabajar con mayor precisión, sí, puedo agregarle la variable de velocidad del aire y esa es la que me va a modificar también las temperaturas. Pero sería trabajar demasiado fino y la ganancia es poca. Ok. Un ejemplo de lo que decías del aire acondicionado también se da con los ingenieros agrónomos cuando suben y bajan de la camioneta. Bajan al lote y enseguida se pone el frío al mango porque está todo transpirado, se baja y van con la gorrita chiquita, no con el sombrero. Tal cual. Sí, ahí hay otra cosa también. A veces, para ahorrar, en vez de usar aire acondicionado, usan recirculadores, tipo split. Entonces ellos toman el aire, lo enfrían o lo calienten según deseen y lo mandan de vuelta. Y entonces están respirando su mismo aire y se están intoxicando porque va bajando la cantidad de oxígeno. Y cuando baja del 19%, empieza a aparecer los problemas de sueño. Que pasa en algunas máquinas
que para poder aprovechar y reducir los gastos de combustible, en vez de dejarle aire acondicionado, le ponen recirculadores. Otra consultita, ¿qué hay entre carga térmica y altitud? O sea, trabajar en la altura, en las minas o todo eso. La carga térmica es... No, no hay relación. El tema es el siguiente. La carga térmica lo que hace es los problemas que tenemos sobre el individuo, que le afecta porque puede transpirar, no puede transpirar y todos los demás elementos que hay. Pero el problema de altitud es un problema de respiración. Porque a medida que va incrementándose la altitud, va disminuyendo la cantidad, la densidad del aire. La densidad del aire que hay a nivel del mar a 5.500 metros es la mitad. O sea que si nos vamos al Everest, tenemos un cuarto de la densidad de aire que hay a nivel del mar. Por lo tanto, las dificultades respiratorias se van a sumar al tema de la carga térmica. Ese es un problema serio que tienen las minas en el Cerro Bonete, en San Juan, en Salta, las minas de litio, donde tienen un componente importante por la altura en la cual están ubicadas. Lo mismo que muchas minas de cobre en la cordillera. Entonces, lo que hace la altura es la pérdida de capacidad respiratoria porque tiene menor densidad del aire. Fíjense, un fenómeno que se da, las personas de montaña son más bajas y tienen un tronco más ancho, porque tienen mayor capacidad pulmonar, precisamente para adaptarse al medio ambiente distinto. Claro, o sea, la cantidad de glóbulos rojos también está aumentada en proporción porque necesitan aportar más oxígeno, o sea, necesitan más para captar el poco oxígeno que hay dando vuelta. Eso es parte de la adaptación. En minería lo que se utiliza cuando están trabajando más o menos a 5.000 metros de altura es que la persona vaya y tenga 10, 12 días de adaptación, donde no tiene que hacer nada, simplemente respirar. ¿Para qué? Para que aumente la cantidad de glóbulos rojos y entonces pueda poder soportar un poco mejor la altitud y la oxigenación del cuerpo. No sé si ahora quedó claro o se enturbió la cosa. Claro, bárbaro, muy claro los conceptos. Bueno, ¿alguna otra consulta para José Luis? Bueno, parece que no, así que, bueno, José Luis, muchísimas gracias, la verdad que, bueno, como siempre, muy interesante escucharte. Bueno, habrán visto que los conceptos y los conocimientos que tiene son ávidos y en todos en todas las dimensiones, que es un poco lo que tratamos de que siempre se entienda esto, de que no es una cosa u otra, sino que hay que tratar de tener una mirada lo más integral posible, porque es así como funcionamos nosotros como personas. Así que, bueno, de nuevo, José Luis, muchísimas gracias. Y bueno, nada, estaremos en contacto. No sé si venía al Congreso el 26 de noviembre acá a Rosario. No sabía nada, ni sabía que había un congreso. Empezaron a hacer la difusión de ADEA, pero tranquilos, me parece, por ahora. Después te mando la info. Perfecto. Bueno, muy agradecido por la invitación que me han hecho y espero haberles sido útil. Sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy claro. Muchas gracias. Chao, buen fin de semana. Igualmente, saludos a todos. Chao, José Luis, muchas gracias. Chao. Mauro, ¿vos te quedás 2 segundos o no?
Se fueron todos, Guille. Así que bueno. No, era por el tema de los grupos y el trabajo, pero bueno, se verá. Se verá en el WhatsApp o no sé, en el próximo jueves. Así que bueno, buen fin de, Guille. Buen fin de, que la pasen lindo. Chao, chao. Buen fin de. Chao, chao.